Bendiciones, bienvenidos a este nuevo video en el cual continuaré tratando de compartir este tema que en la ocasión pasada compartí con ustedes acerca de lo que es el camino al cielo. Recordaron ustedes que veíamos en el video anterior el tema sobre lo que es ser diligente, y precisamente en la cita que encontramos de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, ustedes recordarán que el apóstol dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, es el tema que escuchábamos anteriormente. Dice, por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Mas sin en cambio de este versículo vamos a tocar este tema, la fe. Vamos a una cita que está en Romanos capítulo 10, verso 17, que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que para poder adquirir fe en Dios necesitamos del oído, y la fe viene por la palabra oída de Dios. Ahora, quiero presentarles unas diapositivas para que ustedes se den cuenta qué es oír. Lo menciono, hay diferentes diccionarios a través de los cuales podemos distinguir con claridad el significado de cada palabra. Y bien, esta palabra, oír, del hebreo, concretamente quiere decir, con letras rojas lo expongo, oído, de su forma física en el hombre. Oído, oír, oreja, presencia. Esto es de su raíz original lo que significa la palabra oír. Hay otra palabra también del hebreo, asan, que quiere decir oír, percibir. Ahora, esta palabra, oír, es sinónimo también de escuchar. Vemos que es lo que esta palabra también del hebreo, samá, que quiere decir oír inteligentemente. De manera que aquí hay una diferencia, aunque pareciera ser lo mismo, pero hay una diferencia entre oír y escuchar. Del hebreo, la palabra oír o escuchar quiere decir oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención, obediencia, atender, atentamente, atento, conceder, convenir, convocar, dar oídos, discernir, dócil, entender, entendido, obedecer, obediente, poner, prestar atención, saber, testigo. Esto es la diferencia entre oír y escuchar, aunque pareciera ser lo mismo. En esta otra diapositiva, entre escuchar y oír vemos dos verbos que, aunque parecidos, guardan diferencias significativas según el diccionario de la Real Academia Española. Escuchar significa, en su primera acepción, prestar atención a lo que se oye, mientras que oír, en su primera definición, significa percibir con el oído los sonidos. Si nos fijamos bien en ambos términos, nos damos cuenta de que escuchar implica de por sí oír, pero se trata de oír y entender aquello que la persona nos está diciendo. Así es que
Después de mirar esto, cuando una persona se dispone a escuchar, lo hace de forma activa. Es decir, hay una intencionalidad en ello, algo que no sucede con el verbo oír. Por tanto, la persona que escucha lo hace de forma voluntaria e intencionada. Para oír es suficiente un oído sano y un sonido perceptible. En cambio, para escuchar se necesita premeditación. Cuando nosotros vamos a la Escritura, quiero compartirles algunos versículos del Antiguo Testamento cuando vemos las condiciones que Dios le pone a la nación de Israel para recibir bendición en la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, dice: llamó Moisés a todo Israel y le dice: oye Israel, dice nada más, dice: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Quiere decir, oye, pero pon toda la premeditación para entender lo que yo te quiero decir. En Deuteronomio 12:28 también vemos otra expresión aquí que dice: guarda y escucha. Dice nada más: escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Si ustedes se dan cuenta, en estas palabras que Dios le escribe a esta nación, les hace ver que para poder recibir los beneficios que Él tenía preparados para ellos, bueno, deben de poner mucho oído, mucha atención y, como dice aquí, haciendo lo bueno y lo recto, dice, ante los ojos de Jehová tu Dios. De manera que para que a ellos les fuera bien y a sus hijos y aún para siempre, ellos tenían que poner toda la atención, todo el oído, todo el escuchar para poder hacer lo que Dios les recomendaba. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28, dice aquí: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, en el verso 27, dice: si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. En el verso que sigue, 28, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Si ustedes se dan cuenta, en este versículo claramente le dice: si no oyereis, quiere decir, si no pusiste la atención debida y no tuviste la disposición de hacer lo que escuchaste, entonces claramente aquí dice: no habrá para ti bendición. Deuteronomio capítulo 13, verso 4, dice aquí: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Así dice la Escritura. Muy bien, son algunos versículos que yo le muestro a usted del Antiguo Testamento, de cómo Dios quería darse a oír, de cómo Dios quería darse a entender y sobre todo a obedecer, para que a esta nación le fuera bien cuando ellos entraran a la tierra que Dios había prometido para ellos. Ahora bien, volvemos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 10, versículo 13 al 17, en este versículo 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que quiere decir invocar? Llamar,
implorar, rogar al Señor Jesús para alcanzar la salvación. ¿A qué salvación se refiere? A la salvación de nuestra alma, la salvación que Él compró en la cruz, en el sacrificio que Él hizo por nosotros los pecadores para alcanzar la salvación eterna. Pero vemos aquí como primer punto que para ser salvos hay que invocar el nombre del Señor. En el versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Punto número 2. Para poder invocar el nombre del Señor hay que creer. Aquí dice la Escritura. Y sigue diciendo: ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Como punto número 3, vemos que para creer hay que oír, o como ya vimos, mejor dicho, escuchar, poner atención a la palabra de Dios para poder creer. Sí, para poder creer hay que oír. Pero también dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué quiere decir? Punto número 4, para oír es necesario que alguien nos predique. Qué interesante. En el verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como punto número 5, para que alguien predique, quiere decir aquí que es necesario que sea enviado. Muy bien, si ustedes notan, el verso 16 y 17 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así lo dice Isaías 53:1. Mas en cambio el verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué importante, ¿verdad? Así es que hasta este momento podemos ver que para poder tener fe hay que oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ser salvos. Qué importante es esto, ¿verdad? Este es un tema muy amplio. No podemos entender qué es fe si no entendemos qué es oír. Y si nosotros queremos añadir a nuestra fe virtud, necesitamos oír, creer y entonces dar frutos. Qué importante es esto. De manera que cuando nosotros leemos en los 4 evangelios, vemos al primer predicador, y esto lo podemos ver en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas, en el evangelio de Juan. El primer predicador, el primer enviado a anunciar las buenas nuevas de salvación fue precisamente Juan Bautista. Y quisiera que viéramos qué dice el evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29 al 33. Empieza diciendo así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, noten ustedes, que para que alguien predique
necesita que alguien lo envíe. Es lo que vimos en los versículos anteriores. Y aquí estamos mirando que Juan Bautista habla sobre, pero el que me envió, ¿quién lo envió? Dios, a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, también dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si nos vamos a Marcos capítulo 1, verso 3 al 8, dice este evangelio: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto lo había profetizado Isaías 700 años antes, en el capítulo 40, verso 3 lo vemos. Pero continuamos en el verso 4 de Marcos capítulo 1. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Noten ustedes que él predicaba el evangelio del arrepentimiento, dice aquí, para el perdón de pecados. Esto precisamente son las buenas nuevas de salvación que había que creer, que hay que creer y recibir. Y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Se da usted cuenta? Cuando una persona oye o escucha y entiende, entonces cree y confiesa que es pecador. Y como vemos aquí en el verso 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y en el verso 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y en el verso 8, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y cuando vemos en Marcos 3:11, en Lucas 3:16, ambos evangelios añaden en Espíritu Santo y fuego. Ahora, nos vamos al Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 17. Cuando Jesús llega a Capernaum y comienza su ministerio público, en este versículo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten cómo aquí está la palabra dicha, ahora la palabra escrita, para que usted oiga y crea qué es el plan de Dios para nuestra salvación a través del evangelio predicado. Vemos por Juan Bautista y ahora lo vemos por nuestro Señor Jesucristo, que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vamos a ver ahora en este mismo evangelio de Mateo capítulo 13, del verso 3 al 23, un día nuestro Señor Jesucristo, estando sentado a la orilla del mar de Galilea, Jesús les habló a sus discípulos sobre la parábola del sembrador. Y en esta parábola encontramos una enseñanza muy hermosa acerca de el oír para tener fe.
En el versículo 13 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué expresión tan importante. El Señor Jesús, a través de esta parábola, les hace ver a sus discípulos: el que tiene oídos para oír, oiga. Que si escuche, ponga atención. Es importante que entiendan esta parábola. El verso 10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? El 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos a ver por qué al final. El verso 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Verso 14: que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis. ¿Por qué? Vamos a mirar. Y viendo veréis y no percibiréis. 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Qué importante es esto. ¿Qué quiere decir esta palabra engrosado? De su raíz original quiere decir engordado, figuradamente endurecido. Quiere decir que una persona puede oír pero no entender, escuchar pero no percibir. ¿Por qué? Porque dice aquí: el corazón de este pueblo se ha engrosado. Sigue diciendo: y con los oídos oyen pesadamente. Dice nada más: con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Quiere decir, para que oigan, crean en su corazón y entonces se conviertan y yo los salve. La palabra salvación en el Nuevo Testamento es sinónimo también de sanidad, de salud. Por eso dice aquí: y se conviertan y yo los sane. En el verso 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El verso 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, dice nada más, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice: este es el que fue sembrado junto al camino. Qué importante es ver, ¿verdad? Si un sembrador
en un camino siembra, no podrá dar fruto. ¿Por qué? Porque es improductivo. Un lugar a donde el caminar es común, nadie sembraría. ¿Por qué? Porque no daría fruto una semilla. Es lo que el Señor aquí está anunciando, ¿verdad? Fue sembrado en un corazón, sí, prácticamente improductivo, sí. El verso 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Note usted, un terreno pedregoso. Recibe la semilla, ¿verdad? Pero también es improductivo. Dice aquí, la recibe con gozo, ese corazón, esa alma. El verso 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Quiere decir que hay personas que pueden oír la palabra de Dios, no hay fruto, hay un aparente gozo, le gusta la palabra, se siente bien por la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, mas sin en cambio va a haber problemas, va a haber necesidades, va a haber críticas, como dice aquí, va a haber aflicción. Y entonces, ¿qué dice aquí? Y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Noten ustedes, todos oyen, todos oyen, todos oyen. Oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiere decir, sin fruto, no hay fruto. ¿Por qué? Porque el terreno espinoso en el cual fue sembrada esta semilla no iba a ser posible fructificar, ¿verdad? Así puede estar el corazón de una persona que recibe la palabra, oye la palabra, mas sin en cambio, dice aquí, hay afán por las riquezas, hay engaño, ¿sí? Y esto ahoga la palabra y se hace infructífera. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, dice nada más, y entiende la palabra y da fruto. Qué cosa tan hermosa. Así es que, como usted puede ver, ¿verdad?, a todos se les compartió la palabra, todos oyeron, ¿verdad?, pero solamente uno, dice aquí, oyó, entendió la palabra y dio fruto. Esta palabra, fruto, quiere decir ser fértil, ser fructífero, ¿sí? Dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿verdad? Esto es lo que vemos en la segunda carta de Pedro que leíamos, capítulo 1, verso 5, dice, añadid a vuestra fe virtud, ¿sí? Quiere decir, ser fructíferos cuando ya hemos adquirido la fe en nuestro Señor Jesús a través del escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos Marcos capítulo 4, verso 20, nos habla de lo mismo. Estos evangelios, Marcos y Lucas. Marcos capítulo 4, verso 20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Quiere decir, un buen corazón es el que oye, cree y da fruto. Buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si nosotros comparamos también el Evangelio de Lucas, menciona esto en el capítulo 8, versículo 15, dice, mas la que cayó en buena tierra, quiere decir, ¿verdad?, un buen corazón, estos son los que con corazón
bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué importante es esto. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted escuchando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, y cuánto fruto ha usted dado, si es que ha creído. Qué importante es esto, ser fructíferos. Es lo que Dios quiere, pero para ser fructíferos, una vez que oímos la palabra de Dios y que creemos, necesitamos demostrar con nuestros hechos que en verdad hemos creído. Y una demostración de esto es dar frutos. Por eso el Señor bien lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Conozco muchas personas que tienen años en el Evangelio y no han entendido cuál es la vida de fe en Cristo. ¿Cómo podemos ver a través de la Escritura qué fue lo que hizo la palabra de Dios, empezando por el Evangelio de Juan Bautista, por la predicación de nuestro Señor Jesucristo, por la predicación de los apóstoles, posteriormente por el testimonio y la predicación de la iglesia primitiva? Si usted nota, la predicación de Juan, aquel primer enviado a anunciar las buenas nuevas de salvación, fue fructífera. Muchos creyeron, al oír la palabra de Juan Bautista, se bautizaron, confesando sus pecados. Posteriormente, vemos a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Muchos también se convirtieron. Los apóstoles, sus primeros discípulos y posteriormente apóstoles, fueron fructíferos también. Vemos en la Escritura el mensaje que habló Pedro en el día de Pentecostés. Vemos que la Escritura nos menciona en el capítulo 2 que muchos creyeron a la predicación del apóstol Pedro, y en su primer mensaje la Escritura dice que se convirtieron como 3,000 personas. Quiere decir que esos corazones fueron fructíferos porque posteriormente ellos predicaron el Evangelio y de esta manera se extendió por todo el mundo. Los primeros cristianos, a pesar de las amenazas de muerte, fueron fructíferos, predicaron el Evangelio, y este Evangelio, estas buenas nuevas de salvación a través del perdón de pecados, mucha gente lo creyó y fue fructífera. Y tan fructífera ha sido la palabra de Dios en corazones fructíferos que hasta el día de hoy ha llegado a nuestras vidas por el testimonio de muchos cristianos de buen corazón. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿10 años? ¿Siquiera se ha convertido una alma por su testimonio a cada año? Es algo que reflexionar. Tenemos que reflexionar, más hoy en este mundo, en el tiempo que vivimos. Qué importante es ser fructíferos si es que en verdad escuchamos y creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es triste ver en este tiempo muchas iglesias con mucha gente que solamente se complacen en gritar, chiflar, cantar y hacer disfiguro y medio, pero su testimonio no demuestra que en verdad han creído el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio de la salvación, el Evangelio del perdón de pecados, el Evangelio que trae la esperanza de salvación para nuestras almas. Estos textos que yo le comparto son dignos de meditar, son dignos de reflexionar. En este tiempo precisamente necesitamos la dirección de Dios. Hoy que estamos viviendo una pandemia en nuestro país, podemos orar mucho, pero no ser fructíferos. Podemos clamar a Dios, pero sin tener un corazón
que verdaderamente ha creído. ¿Ha leído usted en la Escritura? Cuando los profetas recibían de Dios un mensaje diciendo: no ores por este pueblo porque no te voy a escuchar. Hoy en día, qué importante es dar testimonio de que verdaderamente hemos oído y hemos creído y estamos siendo fructíferos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue infructuoso. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue fructífero. Y Dios quiere que todos los que creamos en Él demos fruto también. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De manera que, qué importante, si usted no ha sido fructífero, entonces quiere decir que usted no ha permanecido en la fe de nuestro Señor Jesús. Claramente lo dice aquí: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Quizás le han hecho a usted creer que usted ya es salvo cuando no ha tenido oídos para oír y por lo mismo no ha sido fructífero. Entonces su fe no es genuina, su salvación no es cierta. Jesús claramente lo dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8. El Señor Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dice nada más: mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Se da usted cuenta? ¿Qué es lo que quiere decir entonces? ¿Verdad? Que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que si no hay frutos, entonces no ha habido una fe genuina. Se ha oído, se ha escuchado, pero el corazón no ha sido capaz, no ha estado en una buena condición para poder dar el fruto que Dios quiere. Y decía: usted sabe qué ha hecho con su vida desde el día que usted dice que oyó y creyó. En el capítulo 5 de San Juan, verso 24, el Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué importante es este versículo. Voy a tratar de parafrasearlo. Dice: en verdad os digo, dice el Señor, el que oye, dice nada más. Qué importante. Ya vimos que una persona que verdaderamente ha oído, se va a manifestar en él la fe genuina. El que oye mi palabra, ¿te da usted cuenta? ¿Por dónde viene la fe? Por la palabra. Dice: y cree al que me envió. ¿A quién? ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Tiene vida eterna. Qué importante es esto. Si usted nota, esta palabra tiene, está en tiempo presente. No dice tendrá, dice tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Número 1, oír la palabra. Número 2, y creer. Y número 3, tiene vida eterna. Si usted en verdad ha creído, al oír la palabra de Dios, usted, el día que creyó, el día que recibió a Jesús como Salvador,
ese mismo instante usted recibió la vida eterna. Usted está viviendo ya la vida eterna, aunque usted esté aquí en el mundo con aflicciones, con necesidades. Usted ya tiene la vida eterna. Así lo dice el Señor. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿A qué condenación se refiere? Si nosotros vemos el versículo 28 de este mismo capítulo y el 29, note que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice, todos los que están en un sepulcro, ¿verdad?, oirán su voz. El 29, y los que hicieron lo bueno, quiere decir, los que oyeron, creyeron y dieron fruto, saldrán a resurrección de vida. Esta es la primera resurrección que habla la Escritura. Y aquí hay otra resurrección. Mas los que hicieron lo malo, quiere decir, aun cuando oyeron, pero no creyeron, porque su corazón no se los permitió, eso es lo malo. Dice, a resurrección de condenación. ¿A qué condenación se refiere? A la muerte eterna del alma, a donde el Señor Jesús dice, a donde será el lloro y el crujir de dientes. De manera que es importante. Y después de este versículo, yo quiero mostrarles lo que dice el capítulo 3 de este Evangelio de Juan, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? El que no cree, ¿sí?, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir, escuchó, no le interesó. O posiblemente aparentó que le interesó, pero no dio fruto de fe. En el capítulo 6 de San Juan, verso 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es la promesa maravillosa de Dios. Así es que usted nota, ¿verdad?, usted necesita un buen corazón para que cuando usted oye la palabra de Dios la crea, y de esta manera usted sea fructífero en su vida ahora con Cristo Jesús. En el versículo 47 de este capítulo 6 de San Juan, nuestro Señor Jesús dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué importante es esto, ¿verdad? Así es que, versículo 31 de San Juan 8 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Da usted cuenta? Usted oyó, creyó y ahora va a permanecer en la palabra del Señor. El verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? 34, Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vean qué es lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros venimos a Cristo, creemos en Él. El verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida.
¿Qué quiere decir? No hay espacio en el corazón de ustedes. No entra la palabra de Dios en su corazón. No admiten mi palabra. No la reciben. No cabe en su corazón. Esto es lo que quiere decir: mi palabra no haya cabida en vosotros. El 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Dice, ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. El 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y mire, aquí hay una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y mire, qué expresión tan grave. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué acusación tan terrible el Señor les está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Así es que noten ustedes que aquí había algo más que un corazón duro. Ahora estaba de por medio el mismo Satanás, impidiendo que esta gente pudiera creer en él, en Jesús. Qué importante es esto. Note usted cómo es que podemos decir con mucha facilidad: tenemos fe. Las personas pueden decir con mucha facilidad: yo creo en Dios. Estos hombres se decían creer en Dios, se decían ser descendientes de Abraham, se decían ser hijos de Dios, pero el Señor Jesucristo dice: no, mi palabra no tiene lugar en ustedes, no cabe en ustedes. Su corazón está endurecido y además ustedes no quieren oír la verdad, porque tienen un padre, y ese padre es mentiroso y padre de mentira, y se los dice aquí claramente en este verso 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Y en el verso 45 dice: y a mí, que digo la verdad, no me creéis. Como que dice: no tienen fe en mí. El 46: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Quiere decir, ¿por qué ustedes no tienen fe en mí, en la palabra que yo les doy? Y el verso 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no las oís. Vosotros, porque no sois de Dios. Qué importante es esto. Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 3, verso 1 y 2, dice: por lo demás, hermanos, orad por vosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y el verso 2 dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Dice nada más, dice: porque no es de todos la fe. ¿Qué quiere decir?
que el corazón no está en condiciones, que la fe sea de todos o para todos. ¿Por qué? Si vamos al profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9 y 10, dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No se ha preguntado por qué usted, si es que no es fructífero en su fe ahora cristiana, no se ha preguntado si su corazón lo ha engañado o un corazón perverso lo ha engañado? ¿Qué es usted cristiano cuando no lo es? Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Yo le doy esta palabra para que usted reflexione. Haciendo un resumen, hemos visto que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero cuando una persona oye y cree, es fructífera. ¿Por qué? Porque su corazón es bueno. Y aquí dice que por naturaleza el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. Y dice Dios en el verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vea, dice aquí: para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quiere decir que si su corazón es aprobado por Dios, es fructífero, entonces dice aquí la Escritura que el Señor da a cada uno según el fruto de sus obras. Si sus obras son buenas, si su corazón es bueno, si su fe es fructífera, entonces usted recibirá cosas buenas de Dios. Por eso, el salmista, en el Salmo 17:3, le dice a Dios: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Quiere decir que no peque contra Dios. El Salmo 139, 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El 24: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué importante es esto, hacer un examen en nuestro corazón. Y yo le invito en esta hora, haga un examen en su corazón y piense: ¿ha escuchado la palabra de Dios? O inclusive, no quisiera pensar que usted es una persona que nunca ha querido oír la palabra de Dios. O quizás la oyó, pero no ha creído. O dice que creyó, pero no ha dado frutos de haber creído. Y como vimos al principio, no podemos añadir a nuestra fe virtud si nuestra fe no es genuina. Y si no es genuina, es porque no hemos tenido oídos para oír y entender. Quiero terminar este mensaje, esta palabra, invitándolo a hacer una reflexión y que usted pueda también decirle a Dios en su corazón, como decía el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Quiero terminar haciendo una oración
pidiéndole a Dios bendición para su vida y que esta palabra, aunque pareciera ser fuerte, dura, crea que es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y como usted puede ver, con mucha claridad, Él nos hace ver nuestra necesidad. Padre, te doy gracias por este momento, que me permites compartir esta palabra. Señor, que sea de bendición en muchas vidas, en muchas almas, en muchos corazones. No sé cuántos tengan un corazón dispuesto para que esta palabra tenga un lugar ahí. Padre, yo te pido, en este tiempo tan difícil, permite que muchas almas puedan oír tu palabra, creer en ella y fructificar. Hemos visto, Señor, que para obtener la fe hay que oír tu palabra, pero también fructificar. Gracias, Padre, por la vida de todos los que vean y escuchen este mensaje. Padre, que tu bendición sea en cada uno de ellos y en sus familias. Te lo pido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.